Todo comenzó la noche en que finalmente toqué fondo. Llevaba años siendo el hazmerreír de todos, compañeros de trabajo, vecinos, incluso mi propia familia. Era el tipo de persona a la que la gente miraba con desprecio o, peor aún, con lástima. Pero lo que pasó aquella noche fue la gota que derramó el vaso. Estábamos en la cena anual de la empresa, rodeados de risas y brindis. Yo sabía que no encajaba, pero traté de pasar desapercibido. Sin embargo, Marcos, mi jefe, no lo permitió. Vamos, todos, un brindis por el empleado más inútil del año, dijo con su copa en alto, provocando una ola de carcajadas. Sentí que la sangre me hervía, pero lo peor vino después. Mientras intentaba salir del salón, tropecé con una bandeja y caí al suelo. Más risas, más burlas. Me quedé ahí, paralizado, deseando desaparecer o que todos ellos ardieran en el infierno. Y fue en ese instante cuando lo sentí. Una presencia. Un susurro en mi oído. Si realmente lo deseas, puedo ayudarte. Salí corriendo de ahí, pero aquellas palabras se quedaron en mi cabeza. Durante días, no pude dormir. Me sentía observado, seguido por algo que no podía ver. Hasta que, finalmente, una noche, la desesperación me hizo ceder. Me encontraba en mi departamento, en completa oscuridad, cuando susurré, casi sin querer, sí. Las luces parpadearon, y una sombra se materializó en la esquina de la habitación. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos brasas ardientes. Dime sus nombres, dijo con una voz que no sonaba humana. Mi cuerpo temblaba, pero la rabia superaba al miedo. Pronuncié el primero, luego otro, y otro más. Cuando terminé, el ser sonrió. Será un placer, murmuró antes de desvanecerse. A la mañana siguiente, el primer nombre que mencioné apareció en las noticias. Marcos. Lo encontraron en su oficina, con una expresión de terror congelada en el rostro. Su corazón simplemente se detuvo. Dijeron que fue un infarto. Pero yo sabía la verdad. Y entonces, algo dentro de mí cambió. No sentí culpa. Sentí alivio. Poder. Y lo peor de todo, quería más. Pasaron solo 2 días antes de que la siguiente víctima cayera. Sandra, una de mis compañeras de trabajo, la que siempre se burlaba de mi ropa, de mi manera de hablar, de cada pequeño detalle que la hacía sentir superior. La encontraron en su casa, muerta en la bañera. Dijeron que se resbaló y se golpeó la cabeza, pero en el fondo supe que no fue un accidente. Esa misma noche, la sombra regresó. No hablaba, pero podía sentir su presencia en la oscuridad de mi habitación. No tenía miedo. Sabía que había hecho un trato y que lo estaba cumpliendo. Me senté en la cama y susurré otro nombre. Él asintió y desapareció. El tercero fue Luis. Él no se reía tanto como los demás, pero nunca hizo nada por detenernos. Era de esos que se quedaban mirando, disfrutando en silencio la humillación ajena. Lo encontraron en su automóvil, con el motor aún encendido, pero sin vida. No hubo signos de violencia, ni una razón clara para su muerte. Solo dejó de existir. Y fue entonces cuando la policía comenzó a hacer preguntas. No podían ignorar que, en menos de una semana, 3 empleados de la misma empresa habían muerto en circunstancias extrañas. Pero, por supuesto, nadie sospechaba de mí. ¿Cómo podrían hacerlo? Yo era el tipo insignificante. Invisible. Nadie imaginaría que tenía ese tipo de poder. Pero yo lo sabía. Y me estaba gustando demasiado. Cada noche, la sombra volvía, y cada noche, yo le daba otro nombre. Pero algo empezó a cambiar. Después de la 4ª muerte, comencé a escuchar susurros incluso cuando estaba solo. Voces que no entendía, murmurando cosas en un idioma que jamás había escuchado. Veía sombras moviéndose en los rincones, incluso cuando no estaba oscuro.
Y lo peor fue lo que encontré en mi brazo una mañana al despertar, una marca negra, como una quemadura, que antes no estaba ahí. No quise pensar en eso. Me repetí a mí mismo que solo eran imaginaciones, que todo estaba bajo control. Pero las cosas siguieron empeorando. La quinta víctima fue Sofía, una vecina que solía reírse de mí con su grupo de amigos cada vez que me cruzaba con ellos en el edificio. Cayó por las escaleras. Su cuello se torció en un ángulo imposible. Y esa noche, cuando la sombra regresó, ya no era solo una presencia en la esquina de mi habitación. Esta vez estaba más cerca. Podía sentir su aliento frío en mi rostro. Oler el azufre en el aire. Sus ojos, que antes parecían brasas, ahora eran pozos oscuros, infinitos. Me sonrió, y por primera vez, habló sin que yo lo llamara. Aún quedan más, ¿verdad? No respondí de inmediato. Porque en el fondo, algo dentro de mí empezaba a dudar. No sentía remordimiento por los que habían caído, pero, ¿y si esto no terminaba nunca? ¿Y si, después de tachar el último nombre de mi lista, la sombra aún quisiera más? Pero mi silencio no le gustó. Su sonrisa se desvaneció. El trato no ha terminado, susurró, y su voz resonó dentro de mi cabeza, como un eco interminable. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando la pared, esperando a que amaneciera. Pero el amanecer no trajo alivio. Porque ahora, cada sombra que veía parecía más grande, más oscura. Y en cada reflejo, en cada espejo, en cada vidrio, veía algo parado detrás de mí. Observándome. Esperando. Y entonces, entendí lo que había hecho. Intenté ignorarlo. Intenté decirme a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Pero las cosas no tardaron en salirse de control. No se trataba solo de sombras moviéndose en los rincones o susurros en la oscuridad. Algo estaba cambiando en mí. Empecé a notar cosas que antes no estaban ahí. Personas en la calle que me miraban y apartaban la vista rápidamente, como si sintieran algo en mí. Luces parpadeando cuando pasaba. Sombras que se alargaban demasiado a mi alrededor, incluso a plena luz del día. Y lo peor fue el reflejo. Fue en la oficina, en los baños. Me lavé la cara, tratando de despejar mi mente. Pero cuando levanté la vista, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Solo un segundo de desfase, casi imperceptible, pero lo vi. Me congelé. Lo observé fijamente. Mi rostro estaba pálido, demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Pero lo peor fueron mis ojos. Ya no eran los mismos. Había algo más en ellos. Algo oscuro. Algo ajeno. Retrocedí, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Y entonces, el reflejo sonrió. No fui a trabajar al día siguiente. Me encerré en mi departamento, pero estar solo era peor. Los susurros eran más fuertes. Mi teléfono sonaba y, cuando respondía, solo escuchaba respiraciones profundas al otro lado de la línea. Alguien, o algo, estaba llamándome. Y no importaba cuántas veces apagara el celular, siempre volvía a encenderse solo. El siguiente en la lista era Rodrigo, uno de los más crueles. Él no solo se reía de mí, sino que disfrutaba hacerme sentir menos. Inventaba rumores, saboteaba mi trabajo, hacía lo posible por arruinarme. Y aún así, cuando llegó la noche y la sombra apareció en mi habitación, dudé. La marca en mi brazo se había extendido. Ya no era solo una quemadura, eran símbolos, líneas que parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. Dame su nombre, susurró la sombra, más cerca que nunca. Mi boca se abrió. Quería decirlo. Pero algo dentro de mí, algo humano, se resistía. ¿Qué pasa?, preguntó la sombra. No sonaba enojada. Sonaba divertida. Como si supiera algo que yo no. Tragué saliva. Sentí mi corazón latiendo en mi pecho, tan fuerte que pensé que iba a explotar.
No lo sé. Un silencio se extendió entre nosotros. Y entonces, la sombra rió. No fue una risa común. Fue un sonido distorsionado, múltiple, como si muchas voces rieran al mismo tiempo. Pensaste que esto era un simple trato, dijo. Pensaste que podías elegir cuándo terminarlo. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir? La sombra inclinó la cabeza. Tú ya no decides. Mi garganta se cerró. La habitación pareció volverse más oscura, las paredes encogiéndose a mi alrededor. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Y entonces, el dolor llegó. Era como si algo dentro de mí estuviera retorciéndose, desgarrándose. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo cada célula de mi cuerpo ardiendo desde adentro. La sombra se inclinó sobre mí y pude ver su sonrisa llena de dientes afilados. El trato sigue. Pero ya no necesitas decir nombres. Ahora, ellos vendrán a ti. Y en ese momento, supe que mi venganza había sido solo el comienzo. Los días siguientes fueron una pesadilla. No porque me persiguieran las sombras, no porque las voces en mi cabeza nunca se callaran, sino porque, tal como lo dijo la entidad, ya no necesitaba decir nombres. Ellos venían a mí. Rodrigo fue el primero. Lo encontré esperándome fuera de mi edificio, con la piel pálida y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Parecía un hombre al borde del colapso, pero lo más extraño era la forma en que me miraba. Con miedo. ¿Qué me hiciste?, me preguntó, su voz temblorosa. Intenté responder, pero me quedé en blanco. Algo en mí se agitó, como si una fuerza desconocida tomara el control. Me acerqué a él, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, su cuerpo se tensó. Un espasmo lo sacudió y un grito ahogado escapó de su garganta. Retrocedió tambaleándose, sujetándose la cabeza, murmurando cosas sin sentido. Y entonces, corrió. No sé qué pasó después. Solo supe que, al día siguiente, apareció en las noticias. Había sido encontrado en un callejón, con los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror. Sin signos de violencia. Sin heridas. Como si algo lo hubiera drenado desde adentro. No lo toqué. No lo amenacé. No pedí su muerte. Pero pasó. Después de Rodrigo, vinieron más. Personas que me habían humillado, que se habían burlado de mí, que me habían hecho sentir insignificante. Algunos intentaban disculparse, otros me evitaban, pero todos, sin excepción, terminaban de la misma forma. Una muerte sin explicación, sin rastros, sin lógica. Y cada vez que eso sucedía, yo me sentía diferente. Más fuerte. Más hambriento. No me di cuenta de inmediato. Fue poco a poco. Mis manos ya no temblaban como antes. Mi piel, antes pálida y enferma, tenía un brillo extraño, como si estuviera regenerándose. Me miré al espejo y noté que mis ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo oscuro, una profundidad que no debería estar ahí. Y lo peor fue la sensación. El placer. Cada vez que alguien caía, algo dentro de mí se saciaba. Era como si me estuviera alimentando de su miedo, de su desesperación. Ya no sentía culpa. Ni siquiera sentía miedo. Sentía poder. Pero eso no era lo único que estaba cambiando. Las noches se volvían más largas. A veces, me despertaba en lugares en los que no recordaba haber estado. Una vez, abrí los ojos en medio de un parque desierto, con los pies cubiertos de tierra y las manos manchadas de algo oscuro. No era sangre. Era otra cosa. Algo espeso, pegajoso, con un olor que me revolvió el estómago. Y la sombra. Ya no tenía que esperarla. Siempre estaba ahí. En cada reflejo, en cada rincón de mi casa, en el rabillo de mi ojo. A veces la veía directamente, de pie junto a mi cama, observándome mientras dormía.
pero lo peor fue cuando habló otra vez. «Ya no eres el mismo, ¿verdad?», susurró. No respondí. No podía, porque sabía que tenía razón. Ya no era el mismo. Pero lo más aterrador de todo es que ya no me importaba. Los días pasaban y la línea entre lo que yo era y lo que me estaba convirtiendo se desdibujaba. Ya no tenía pesadillas porque ya no dormía. O al menos, no de la manera en que solía hacerlo. Había momentos en los que cerraba los ojos y cuando los abría, estaba en otro lugar, en otra situación, con las manos frías y el cuerpo temblando, sin recordar cómo había llegado ahí. El hambre crecía. No era un hambre normal, no era comida lo que necesitaba. Era algo más profundo, más oscuro. Lo sentía en mis entrañas, un vacío que solo se llenaba cuando alguien caía. Al principio, la sombra se encargaba de ellos. Pero ahora, yo también participaba. Todo cambió cuando vi a Gabriela. Era la última en mi lista. Una de las peores. La que siempre se aseguraba de que todos recordaran lo insignificante que yo era. Nunca me golpeó ni me insultó directamente, pero sus sonrisas burlonas y su manera de hacerme sentir invisible dolían más que cualquier golpe. La encontré en una cafetería. Estaba sola, con la mirada fija en su teléfono. Pero algo en ella era diferente. Se veía pálida, con ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en semanas. Cuando levantó la vista y me vio, la taza tembló en su mano. Su expresión era la misma que habían tenido los demás antes de caer. Miedo puro. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera moverse, ya estaba junto a ella. No recuerdo haber caminado. Simplemente, estaba ahí. «Gabriela», susurré. Ella jadeó y se llevó la mano al pecho, como si mi voz la hubiese golpeado físicamente. No entendía qué estaba pasando, pero lo sentía. Sentía como algo dentro de mí despertaba, algo que había estado ahí desde la primera muerte. Ella no tenía salida. Quise decirle que corría peligro, que huyera, pero las palabras no salieron. No podía advertirle. No quería advertirle. Algo en mí disfrutaba el momento, la veía temblar, verla perder el control. Y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ya era demasiado tarde. Gabriela cayó al suelo, con la mirada perdida, respirando con dificultad. Los murmullos en mi cabeza se hicieron más fuertes. La sombra estaba ahí, aunque nadie más podía verla. Se inclinó sobre ella y sonrió, esperando que el trabajo terminara. Pero no lo hizo. Gabriela no murió. Algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sombra se enderezó, como si hubiera notado algo fuera de lugar. Y fue entonces cuando escuché la voz. No la voz de la sombra. Otra voz. Una voz que no pertenecía a este mundo. Aún no es tuyo. Mi cuerpo se congeló. La sombra se tensó, como si algo la hubiera sorprendido. Gabriela, jadeando en el suelo, me miró con los ojos llenos de terror. Pero no a mí. A lo que estaba detrás de mí. Porque ahora, no solo estaba la sombra. Había algo más. Y, por primera vez, sentí miedo. El aire se volvió denso, pesado. Sentí que algo invisible se cerraba a mi alrededor, como si unas manos frías se posaran sobre mis hombros. No podía moverme. No podía respirar. La sombra, mi sombra, la entidad que había estado conmigo desde que hice el pacto, se mantenía inmóvil, expectante. Nunca antes la había visto así. No sonreía, no susurraba. Solo observaba con sus ojos vacíos, como si también estuviera esperando algo. Gabriela se estremeció en el suelo, luchando por incorporarse. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Yo solo podía mirarla, paralizado, mientras la voz, esa voz que no pertenecía a la sombra, retumbaba en mi cabeza. Aún no es tuyo. El eco de esas palabras se aferró a mi mente como garras.
Quise preguntar qué significaba eso, pero el miedo me cerraba la garganta. Porque entendí algo en ese instante, yo no era el único que había hecho un trato. Gabriela no era una simple víctima. La sombra dio un paso atrás. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente para confirmarlo. Fuera lo que fuera esa presencia, no le pertenecía a él, ni a mí. Gabriela dejó escapar un jadeo, como si algo la hubiera soltado de repente. Se llevó una mano al cuello y levantó la vista hacia mí, pero su expresión ya no era la de una mujer aterrada. Sus ojos seguían llenos de miedo, sí, pero también había algo más. Algo que no había visto en ninguna de mis otras víctimas. Sabía lo que yo era. ¿Qué hiciste?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella negó con la cabeza, con los labios apretados, como si estuviera luchando contra sí misma. Miró a su alrededor, como buscando una salida. Su piel estaba pálida, perlada de sudor, y su respiración era entrecortada. Pero entonces, cuando creí que saldría corriendo, hizo algo que me dejó helado. Sonrió. No una sonrisa de burla, ni una sonrisa de alivio. Era una sonrisa amarga, quebrada. Una sonrisa que decía que todo esto ya lo había visto venir. Tú también lo escuchas, ¿verdad?, susurró. Mi corazón martilleó en mi pecho. El sonido de su voz fue como un chasquido dentro de mi cabeza. Algo encajó. Algo que no quería entender. No era la primera vez que veía esa mirada en alguien. No era la primera vez que sentía esa energía. Gabriela había hecho un trato también. La sombra se movió detrás de mí, inquieta. No es posible, murmuré. Pero lo era. Algo dentro de mí lo supo en ese instante. No había sido solo una coincidencia que la sombra dejara a Gabriela para el final. No había sido una simple casualidad que ella estuviera aún con vida, mientras los demás caían sin remedio. Había otra presencia aquí. Algo más antiguo. Más fuerte. Algo que no pertenecía a mi sombra. Gabriela tembló, pero no apartó la vista de mí. Ahora no era solo ella quien estaba aterrada. Era yo. Porque por primera vez, desde que todo esto comenzó, entendí que no era el único monstruo en esta historia. Gabriela me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Por un momento, el mundo pareció reducirse a solo nosotros dos. El café, la gente alrededor, el murmullo de la ciudad, todo se desvaneció. Solo quedábamos ella, yo y las dos presencias invisibles que nos rodeaban, enfrentándose en un duelo silencioso. Mi sombra se mantuvo inmóvil, pero podía sentir su tensión, su malestar. Siempre había sido ella quien tenía el control, la que dominaba la situación. Pero ahora, había algo más fuerte, algo que la hacía retroceder. Y Gabriela lo sabía. Tú también hiciste un trato, dije finalmente. No fue una pregunta. Lo supe en el momento en que vi cómo su sonrisa se desvanecía. Ella bajó la mirada y asintió. Hace años, murmuró. Y desde entonces, nunca he estado sola. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Comprendía perfectamente lo que quería decir. Desde mi pacto, tampoco había vuelto a estar solo. Siempre había sentido la presencia de la sombra, siguiéndome, observándome, esperando a que le diera más nombres. Pero entonces, algo hizo clic en mi cabeza. Si Gabriela también había hecho un trato, ¿por qué seguía viva? Mi sombra había tomado a todos los demás sin problema. Nadie había escapado. Nadie había tenido la oportunidad de luchar. Pero ella sí. ¿Quién te protege?, pregunté con la voz entrecortada. Gabriela levantó la vista. Sus ojos eran profundos, oscuros, llenos de un conocimiento que yo no tenía. No lo sé, susurró. Pero me quiere aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. La sombra detrás de mí se agitó, inquieta, como si esas palabras le resultaran ofensivas.
Nada escapa a su pago, susurró la sombra en mi oído. Gabriela soltó una carcajada amarga. Tú no decides eso. Y entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado, más frío. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si algo invisible me estuviera perforando. La marca en mi brazo ardió con un fuego negro, un dolor que me hizo caer de rodillas. La sombra gruñó. Fue la primera vez que la escuché hacer un sonido real, un sonido de frustración, de rabia. Miré a Gabriela, esperando que ella estuviera sintiendo lo mismo, pero no. Ella estaba en calma. Fue entonces cuando entendí la verdad. Mi trato no era con el diablo. No era con un ser todopoderoso e indestructible. La sombra que había estado a mi lado todo este tiempo no era más que un siervo. Un recolector. Un ejecutor. Pero no el dueño del juego. Y Gabriela. Ella estaba protegida por algo más grande. El dolor en mi cuerpo se intensificó. Intenté gritar, pero mi garganta no me obedeció. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si mi propio ser estuviera siendo arrancado de mi piel. No, susurró la sombra, con una voz que nunca antes había usado. Una voz asustada. Gabriela me miró con lástima. El pago siempre llega, dijo. Y a ti te toca ahora. La sombra rugió. Un sonido inhumano, furioso. Trató de aferrarse a mí, pero algo invisible la arrancó de mi espalda con una fuerza brutal. Por primera vez desde que todo comenzó, la vi. No en sombras, no en reflejos, sino en su forma real. Un ente oscuro, retorcido, con extremidades demasiado largas y un rostro que nunca dejaba de cambiar. Y entonces, fue arrastrada. La vi luchar. La vi arañar el aire, tratando de aferrarse a algo, a lo que fuera. Pero no pudo. Algo más grande, más antiguo, la reclamaba. Algo que ni siquiera ella podía desafiar. Y luego, en un parpadeo, se la llevó. El dolor desapareció. El ardor en mi brazo se disipó. Mi respiración volvió a la normalidad. Pero yo, ya no era el mismo. Gabriela se levantó, me observó en silencio y, sin decir una palabra más, se alejó. Me quedé ahí, temblando. Y supe la verdad. No importa con quién hagas un trato. No importa qué precio estés dispuesto a pagar. Siempre hay algo más grande esperando su turno.